Vamos a orar, hermanos, para buscar la dirección de Dios, que el Señor nos guíe, que el Señor nos hable por medio de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, nos ponemos en tus manos para que esta noche, Señor, tu nombre sea exaltado. Te pido, Padre, que nos llevemos una enseñanza de este lugar, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que podamos nosotros ser obedientes a tu palabra, Dios. Gracias por este tiempo. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos viendo la serie de pescadores de hombres, pesca. Entonces, vamos a seguir con ese segundo tema. Antes de entrar al tema, quiero de manera de introducción decirles que allá en Cancún, en la iglesia a la cual pertenecía, que es Oret Cancún, era una iglesia muy pequeña. Éramos como 20. Mi pastor batalló mucho por 9 años. Llegamos a ser, creo que lo máximo 25, 28, luego bajaba a 15. A veces llegaban 12 al culto. Fue muy difícil para él pastorearnos. Y cuando hacíamos alguna actividad, pues todo lo suplíamos nosotros. No había recursos para poder, pues, cubrir ciertos gastos. Entonces nosotros mismos, pues si queríamos hacer una actividad de niños, pues teníamos que, los encargados, pues pagar, sí, todo lo que conllevaba. Incluso me acuerdo que pagábamos las playeras. Bueno, gracias a Dios había recursos en el trabajo y podíamos cubrir los gastos. Incluso cuando fuimos a abrir la misión allá en Ciudad Mujeres, pagábamos la renta. O sea, la iglesia no podía ayudarnos. Y si querías estudiar el seminario, uno mismo tenía que cubrirlo. Cuando llegué aquí, pues me di cuenta que la iglesia era muy bendecida, porque los pastores coreanos por 18 años apoyaron financieramente a esta iglesia. Y me di cuenta que era una bendición recibir ese apoyo. Es muy bueno. ¿Qué sucedió? Que ya después de mucho tiempo, los pastores dijeron, bueno, ahora ya ustedes pueden ser autosostenibles. Ustedes pueden ser ya cubrir sus gastos y ellos van a seguir abriendo obra misionera. Y dijimos, sí, está bien, gloria a Dios. Ahora nosotros cubrimos los gastos y apoyamos, y también es parte de la bendición que tenemos de poder servir y poder colaborar en la obra de Dios. Entonces, pastor, ¿para qué nos explica todo esto? ¿Hacia dónde va? Bueno, el tema está en que yo me acuerdo una frase que usaba mi pastor, y me acuerdo cuando me decía, con poco pueden hacer mucho. ¿Sí? Con poco pueden hacer mucho. Y él nos explicaba cómo hacer las actividades y nos ayudaba mucho en ese aspecto. Y yo hasta la fecha me quedé con eso, de que con poco podemos hacer mucho. Y estudiando el tema de hoy, la reflexión de hoy, Jesús con poco hizo mucho. Vamos a ver 5 panes, ¿cuántos peces? Su hermana Carmelita. 2 peces, 5 panes. Con poco hizo mucho. Si hay un título para este mensaje, es ese. ¿Sí? Con poco podemos hacer mucho. Y vaya que lo hemos estado haciendo como iglesia. Hemos hecho muchas cosas con poco. Y eso es lo que vamos a ver hoy, lo que Jesús quiere que nosotros hagamos con lo que tenemos. ¿Sí? Vamos a ver el texto, Marcos 6, 34 al 44. Dice que cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi 1 año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver, después averígüenlo. Le dijeron, 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes
y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartiera a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron, ¿cuántos? 5,000. Un poco del contexto, si leemos el capítulo, habían asesinado a Juan el Bautista. Él se había ido a un lago con sus discípulos a orar y la gente se dio cuenta, fueron corriendo al otro lado del lago y cuando él llegó ya había mucha gente allí. Entonces él empezó en otro cuadro sinóptico de los evangelios, dice que empezó a sanar enfermos, a hacer milagros. ¿Y qué sucede? Pues que cae la noche y Felipe es el que habla. A pesar de que estaban los discípulos, posiblemente habían más de 7, 8 discípulos, Felipe es el que dice: Señor, ya es muy noche, ya es muy tarde, por aquí está peligroso, mándalos, ¿sí?, a comer, mándalos a buscar comida, mándalos a que se refugien. Entonces él de una u otra manera se está deslindando de una necesidad que esa gente tenía. Y ahí vamos a ver el primer punto, porque la respuesta de Jesús es: denle ustedes de comer. En otro sinóptico, en otra carta de los evangelios, dice que Jesús los estaba probando para ver qué iban a hacer. Vamos a ver el primer punto, cuando dice Felipe: despídelos. Dice el texto: cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: ese es un lugar apartado y ya es muy tarde, es un lugar muy peligroso. Despide a la gente para que vayan a los campos, pueblos cercanos y se compren algo de comer. ¿Sí? La necesidad física tenían que haberlo cubrido ellos, pero él dijo: no, nosotros no nos hacemos responsables, es mucha gente, mejor que se vayan, despídelos para que ellos busquen, ¿sí?, su manera de cómo buscar alimento. Pero Jesús les responde diferente: ustedes mismos denle de comer. Y muchas veces nosotros, ¿sí?, dudamos de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Ellos ya habían experimentado cuando Jesús había sanado, había hecho milagros. En ese momento ellos están dudando del poder de Jesús. En ese momento ellos no sabían, ¿sí?, que Jesús iba a hacer un milagro poderoso. Jesús iba a multiplicar en los panes y en los peces. Y muchas veces eso nos pasa, ¿sí? Y es por eso que los 4 evangelios sinópticos lo escriben. ¿Sí? Los que estaban allí, los que experimentaron la multiplicación de los peces, ellos escriben este relato de los 5,000 que alimentaron. Hace muchos años, cuando yo conocía a mi jefe, pero no había trabajado con él, no sabía bien quién era él, él me dijo una vez: oye Fabi, mira este carro. Y me mandó un Audi, una camioneta Audi Q7. Es un carrazo de lujo. Y me dijo: estoy pensando comprarlo. Yo le dije: ni en tus sueños. Pero yo no sabía quién era él. Yo no sabía que él era un millonario, un rico, importante empresario. Y él como que se disgustó un poco en mí. Y me dijo: ¿no crees? Le digo: pues no creo que te puedas comprar ese carro. Un Audi Q7 camioneta. ¿Y qué sucedió? Que sí se lo compró. Yo lo manejaba cuando andábamos de viaje. ¿Qué sucede? Que en la medida que conozcamos a Jesús, vamos a saber de lo que Él puede hacer en nosotros. Si nosotros no estamos cerca de Jesús, si no conocemos la capacidad de Jesús, vamos a dudar de lo que Él puede hacer en nuestras vidas y a dudar de lo que puede hacer en nuestras familias. Si nosotros vemos el avión, ¿cómo lo vamos a ver de aquí arriba el avión? Pequeño. Pero si vamos al aeropuerto, ¿cómo lo vamos a ver? Depende de qué tan cerca estés de Jesús, va a ser la confianza que tengas en Él. Si tú estás muy lejos de Jesús, lo vas a ver muy pequeño. Pero si tú estás cerca de Jesús, lo vas a ver grande. Y Él puede solucionarte cualquier problema, cual sea la magnitud de la situación. Estos hombres, Felipe dice: mándalos
a buscar alimento, mándalos a que se resguarden. No queremos hacernos responsables. ¿Qué sucede? Que Jesús les dijo, ustedes denles de comer, ¿sí? De manera poniéndolos a prueba. Y a veces nosotros, ¿sí? No queremos quizás soñar o aspirar o ponernos metas u objetivos porque pensamos que no pudiéramos hacerlo. Pero si estamos con Jesús, si Dios está con nosotros, ¿sí? Claro que podemos hacerlo. Hace poco se casó mi hijo y él como meta, él tenía acabar la carrera. Era su primer objetivo, lo logró. Después me dijo, papá, necesito un buen trabajo. Ya tiene un buen trabajo, gracias a Dios. ¿Cuál era su tercera meta? Casarse. Entonces él se puso metas. Ahorita quiere comprar una casa junto con su esposa. Y las palabras que les dije, todo lo que ustedes se propongan, van a poder alcanzarlo en la medida de que Dios esté con ustedes. Si Dios está con ustedes, si Jesús está contigo, si confías en Él, todo lo que te propongas, lo puedes alcanzar. Muchas veces dudamos de que no podemos hacer ciertas cosas. Muchas veces no tenemos esa confianza. Nos olvidamos de quién es Jesús. Fíjense que Felipe tomó una actitud que no le agrada a Dios. Vean la actitud que tomó. Vean el texto 37. Cuando Jesús les dice, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. ¿Qué respondió él? Eso costaría casi un año de trabajo. ¿Se dan cuenta la actitud que tomó Felipe? Cuando Jesús dice, ustedes denles de comer, él respondió, eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Están dudando de lo que Dios puede hacer en la vida de sus discípulos. Y como iglesia, yo considero que no debemos tener límites. Nosotros no podemos ponernos límites en los objetivos y en las metas que tenemos. El 30 de marzo, ¿verdad? ¿Es el culto unido? Sí, 30 de marzo. Estamos planeando hacerlo en el campo Yakshe. Ya está el permiso, ya está la autorización, ya están las sillas, ya está la iluminación. Vienen aproximadamente 15 iglesias. Haciendo cuentas de entre 20 o 30 asistentes por iglesia, son más de 300 personas. Vamos a confiar de que van a llegar allá. Pero tenemos un problema. Como es un lugar abierto y un lugar grande del campo, necesitamos un mejor equipo de sonido. Algo que suene, porque vienen jóvenes de fe. Ya ven que esos jóvenes cantan y tocan, pero con todo. Y la idea es que toda la colonia Yakshe se escuche la alabanza, se escuche la adoración, se escuche el nombre de Jesús exaltándolo a todo alrededor. Y para eso necesitamos un audio, un equipo de sonido fuerte. Ahora bien, no sabemos si el municipio nos los pueda proveer, pero yo le digo a los hermanos, a los jóvenes que están encargados de eso, si ellos no nos los proveen, nosotros podemos ver la manera de cómo solucionarlo. Vean el texto que dice, eso costaría casi un año de trabajo. Oiga, pastor, pero si no tenemos el audio, si no hay manera, entonces, ¿quiere usted que vayamos y gastemos nuestro dinero en un audio? ¿Qué creen que le voy a contestar? ¿Sí captan la idea? Háganlo ustedes, dice el Señor. Les he dado recursos, les he dado fuerza, les he dado medios. O sea, tienen todo para hacerlo. Vamos a buscar la forma de solicitarlo. Vamos a buscar la manera de que nos los proveen. Pero si no, pastor, ¿usted cree eso va a costar mucho dinero? No importa, le ponemos entre todos. ¿Quiere que gastemos? Sí, sí quiero que gastemos. Por eso la manera de introducirme fue en Cancún. Sí, nosotros proveíamos todo lo necesario para el ministerio. Y eso es lo que quería Jesús con los discípulos. Háganlo ustedes. Ustedes denles de comer.
Gracias, George. Si se dan cuenta de la idea, Jesús quiere hacernos partícipe del extendimiento del reino y que el nombre de Jesús sea exaltado en toda la colonia Yaché. Amén. Y muchas veces se nos olvida quién es Dios, quién es Jesús, con quién caminamos. Vean ese texto. Efesios 2, 4 y 9. Pero Dios, que es rico. Dios es rico en misericordia. O sea, Jesús no iba a dejar que esos 5,000 se mueran de hambre. Señor, que se vayan. Ya, son muchos. No hay cómo darles de comer. Ya hicimos 15 paquetes de espagueti y hay mucha gente. Ya cierran las puertas del templo. Sí, ya que no venga más gente. Denles ustedes de comer. ¿Por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, dice el versículo 7, las abundantes, ¿qué? Riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bondad, riqueza, misericordia, todo eso abundaba en Jesús y no iba a dejar desamparado a 5,000 personas con sus esposas y con sus hijos. ¿Qué hacemos, Señor? Mándalos. Ustedes atiéndanlos, ustedes aliméntenlos, tengan confianza en mí. Pero muchas veces se nos olvida lo que Dios puede hacer en nosotros. Muchas veces nos limitamos, muchas veces no confiamos. ¿Sí? Ellos no estaban seguros de que Jesús podía alimentar a esos 5,000. Y la palabra que me encantó fue: denles ustedes de comer. Ustedes háganlo. Ustedes sirvan esa comida. Ustedes provéanle. Y eso siempre va a ser un llamado de Dios a nuestras vidas. Si tenemos el llamado al ministerio, si tenemos el llamado a servir, si tenemos la convicción de quién es el que entregó la vida por nosotros. El Señor siempre nos va a estar haciendo esa invitación. ¿Por qué? Porque somos pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque Él nos va a hacer, nos va a convertir, nos va a usar como instrumentos en sus manos. Ellos estaban diciéndole a Jesús: miren, Jesús, ya para la enseñanza y deja que ellos se vayan, vamos a comer nosotros. Y Jesús dijo: no. Pónganse a chambear, pónganse a jalar, sí, hagan algo. Y esa es la segunda enseñanza. Vamos a pasar a la segunda enseñanza. Denle ustedes de comer. Esa es la intención de Jesús. Siempre nos va a estar impulsando allá. Vean el texto que dice Juan 6:35. Jesús les dijo, cuando dice denle ustedes de comer, debemos de recordar un aspecto espiritual. Que Jesús dijo que Él es el pan de vida. Esa multitud, esa gente estaba hambrienta, ¿sí? Físicamente, pero también espiritualmente. Había una necesidad en su vida espiritual, el cual solamente Jesús podía suplir. Denles ustedes de comer. Dice el Señor: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es en el aspecto espiritual. La gente está buscando del Señor, la gente necesita alimento espiritual, la gente necesita decirle que Dios les ama, que Dios les perdona, que Dios es un Dios de oportunidades, pero eso lo podemos hacer nosotros. Vayan y díganles, vayan y háganlo. Necesitamos decirle a las personas que Dios es el pan de vida y solamente en Él van a poder llenar ese vacío que tienen. Mucha gente está buscando cómo llenar ese vacío. No logra encontrar esa paz y vive con ansiedad, vive en angustia, vive en depresión. Pero cuando Cristo viene, ¿sí? Es el pan de vida, es el que le quita la sed y solamente Él puede hacer eso en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos nosotros ir y darles de comer a esa multitud que está acá afuera, hambrienta. Hoy esa es la invitación, que nosotros lo hagamos, que nosotros vayamos. Tenemos ese desafío y ese reto.
Jesús estaba probando de una otra manera a sus discípulos. Estaba viendo qué es lo que iban a hacer, confiando que Él iba a proveer. Él es el que iba a hacer la obra en ese milagro. Jesús los estaba llevando a una escuela de milagros, pero ellos todavía no estaban seguros de poder experimentarlo. Otros lo pueden hacer, pero Jesús quiere que nosotros participemos y que nosotros lo hagamos. Dios quiere eso para cada uno de nosotros. No podemos decir, no, pastor, es que yo soy nada más el baterista. Yo no puedo ir y alimentar espiritualmente a las personas. No, la invitación es para todos. No, pastor, que yo nada más soy la tesorera. Yo nada más vengo aquí a contar dinero. No, todos, sí, podemos llevar ese pan de vida. Todos podemos alimentar. Vayan y háganlo, dice el Señor. Ustedes aliméntenlo. Fíjense que la idea de este tema y de esta serie es que nosotros oremos por 5 personas. Miren, el pescador tira la red, ¿verdad? Esperando pescar los que más se puedan. Pero si yo tiro la red, con 2 que pesque, me doy por bien servido. Por eso les digo, oren, me gustaría que oren por 5 personas. Agarre su Biblia atrás y escriba 5 personas. Pablo, Juan, no sé, sí, la vecina, el vecino. Ore por esas 5 personas. Y el 30 de marzo, invítelo al culto unido. Que sea la pesca milagrosa. Y si usted ora por ellos, y si usted cree que esas personas tienen necesidad de Dios, Dios va a mover corazones. Dios los va a traer a sus pies. Y usted va a ser un pescador de hombres. Usted, sí, el Señor le va a enseñar, como dice la TLA. Yo les enseñaré, sí, a poder pescar hombres para Cristo. Hay mucha gente allá afuera que está necesitada. Hay mucha gente que está muriendo. Hay mucha gente enferma. Hay mucha gente que se está suicidando. Sí, gente que necesita de Dios. Solamente nosotros lo podemos hacer. No diga, ay, el pastor lo puede hacer, para eso le pagan al pastor. No, hermanos. Porque un alma que se pierda, un alma que Dios le va a reclamar. Cuando esté delante del Señor va a decir, hey, tu vecino se fue al infierno, ¿le hablaste de Cristo? Si hay algo que me sorprende aquí de muchos, que no le hablan a sus vecinos. Yo hasta le limpio su patio a mi vecino. De verdad. Cuando podo mi patio, le podo el del vecino. De acá y luego voy al de acá. Mis vecinos me aman. Allá en Cancún igual. ¿Por qué? Porque los quiero alcanzar para Cristo. Sí, eso es muy importante. Oremos, porque hay gente que necesita de Dios. Hay gente que realmente está esperando que alguien le hable y alguien le busque. No pelee con su vecino, porque ya vi que están codeándose ahí. Ya vi que están diciendo así, ya ves, aprende al pastor. No pelee con su vecino. Ame a su vecino, porque es un alma que el Señor le va a reclamar. Amén. Entonces, ¿saben algo? Cuando nosotros colaboramos con Dios, ¿sí? La bendición llega a nuestras vidas. Cuando nosotros aportamos para el Señor, ¿sí? Cuando somos instrumentos para el Señor nos restituye mucho, mucho, mucho. Y esa es la tercera parte. Dios está interesado en que cada uno de nosotros participemos. Vamos a ver el texto. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirándolo al cielo los bendijo. Luego partió los panes y ¿qué hizo? Y se los dio. ¿Sí dice ahí? Y se los dio a ellos, para que ellos lo repartan. Dios, sí, quiere y le hace una invitación a todos a que participemos. ¿Podría usted venir aquí 20 años y solamente sentarse en esta silla? Y ha pasado, Ha pasado gente que viene por años solamente a sentarse en esa silla. O podría usted venir y hacer lo que Dios le está mandando a hacer para lo que fuimos creados a hacer.
Eso depende de nosotros, que escuchemos la voz de Dios. Y digamos, Señor, tú me estás hablando para que yo participe, para que yo colabore, para que yo hable, para que yo quiero ser su instrumento, yo acepto. Pero eso depende de nosotros, cuál es la disposición de nuestro corazón. ¿Cuál es el anhelo que tenemos de crecer, de aprender y de experimentar? Porque ellos experimentaron un milagro. La multiplicación de 5 panes y 2 peces. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado milagros. ¿Sí? En la medida que nosotros sirvamos al Señor, en la medida que nosotros colaboremos con el Señor, vamos a ver milagros. Vamos a ver cómo el Señor obra en la vida de las personas. Pero en la medida que nosotros no colaboremos, que no sirvamos, no vamos a poder experimentar. Ellos se iban a perder de la bendición de experimentar un milagro. Ellos dijeron, no, vaya, que se vayan, Señor, ya son muchos, no tenemos para darles. Se estaban perdiendo la bendición, ¿sí? Y muchas veces eso suele pasar de que no queremos participar, no queremos colaborar y solamente queremos recibir. ¿Cuál era la necesidad en ese momento? Física, de alimento. ¿Qué sucede allí? Que en la medida de que ellos proveyeron, de que ellos colaboraron y sirvieron, ellos se beneficiaron. Porque los que alimentaron quedaron satisfechos. Pero ellos, ¿cuántos canastas se llevaron? Muchas veces queremos y nomás no llega la bendición. ¿Por qué creen? Porque no estás dando, porque no estás colaborando, porque no estás participando. Solo quieres y quieres. Estás enfermo del yo-yo. A ver, pastor, ¿cómo está eso? Sí, yo quiero, a mí ayúdame, yo soy, es que yo tengo un problema, es que yo. Muchos pasa eso, ¿sí? Tienen ese problema. Todo gira alrededor de uno. Pero cuando uno se empieza a despojar, cuando uno empieza a dar, cuando uno empieza a colaborar, a servir, ¿qué creen? La bendición llega. Los discípulos proveyeron alimento y dieron alimento y todos quedaron satisfechos. Pero ¿quién se llevó más? Hay un texto bíblico, se lo voy a dejar de tarea. Dice así: el que parte y reparte. ¿Dónde viene eso? Híjoles, de veras. Les voy a dar un texto. Les voy a regalar un texto. Hermanas, no se duerman, ya voy a terminar. Recuerden que cuando Pablo dice que predicó mucho tiempo, un muchacho, ¿cómo se llamaba el muchacho que cayó y se murió? Eutico, ¿verdad que sí? ¿No? Bueno, el caso es que Pablo lo resucitó. Yo no tengo ese don, no se me vaya a dormir. Le voy a regalar un texto que a mí me motiva mucho a ayudar a las personas. Cuando el Señor pone en mi corazón ayudarles, siempre me recuerdo ese texto. Vamos a leerlo. Dice Mateo 25:34. Lo leí hace poco, no tiene mucho. Dice una parábola. ¿Sí? Jesús dice que el rey le va a decir a los de su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha ¿qué? Oigan, hermanos, seamos sinceros. Todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos por Dios, ¿sí o no? La verdad, todos hemos sido bendecidos por Dios. Entonces dice que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, les va a decir: a ver ustedes, los de mi derecha, los que han recibido bendición, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre, ¿sí? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaré:
Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey nos responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño. Ese texto a mí me motiva a ayudar a las personas, ayudar a los hermanos, sí, en especial. Y hemos ayudado a gente que no pertenece a esta iglesia, ¿sí o no? Hemos ayudado a otras gentes por gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque ese texto me motiva a mí. Porque lo hiciste a él, porque se lo hiciste a ella, me lo hiciste a mí. Porque yo te he bendecido, porque tú tienes una herencia. Y muchas veces vemos la necesidad y vemos los hambrientos y decimos: no queremos, Señor. No creo que Él cambie, o que ella cambie, o no queremos que tú puedas hacer la obra. Y el Señor dice: vayan y háganlo. Yo los voy a bendecir. Esa es la conclusión. Vamos a experimentar los poderosos milagros de Jesús. La multiplicación de 5 panes y 2 peces. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado la bendición, la provisión, el sustento de Dios. Y hay algo que me gusta mucho y quiero enfatizarlo. Él tomó los 5 panes y los 2 peces, los levantó, miró al cielo y oró. Les invito a que oren por los alimentos, en la mañana, en la tarde y en la noche. Porque el Señor me está diciendo que aquí hay gente que no ora por los alimentos. Ya el Señor me dio una revelación, voy a ser medio pente, Y yo les digo algo: oren por los alimentos, hermanos, para que no haga falta alimento en su hogar. ¿Qué pasó con esos 5 panes y 2 peces? Se multiplicó. ¿Quieren que haya abundancia de alimento en su hogar? Pónganlo en las manos de Dios. Dile: Señor, estos alimentos los consagro en tu nombre, y que no haga falta alimento en mi mesa. Esos son los milagros que vamos a experimentar en la medida que pongamos en práctica lo que Dios nos enseña, para estar listos y recibir las 12 canastas. ¿Queremos las 12 canastas? Vamos a confiar en el Señor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios, porque tu palabra nos motiva, Señor, a ser buenos cristianos, a mejorar día con día, a ser buenos pescadores de hombres. Ayúdanos, Señor, a poder participar, a poder involucrarnos, a poder colaborar, Señor, sabiendo, Señor, que cuando bendecimos, la bendición nos llega. Cuando nosotros limitamos la bendición, estamos cerrando la llave, Señor, de la bendición. Te pido, Padre, que nos ayudes a poder ser generosos en todo momento, Padre, para que tu reino sea expandido y otras personas te conozcan, personas que te necesitan, Dios. Úsanos, Señor, para que tu nombre sea siempre exaltado. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.